Sí, Hannibal Lecter en realidad sí existió. ¿Y qué crees? Fue un mexicano. Pese a que en internet circula la historia sobre que el asesino Robert Mosley fue el verdadero Hannibal Lecter, lo cierto es que el escritor Thomas Harris, creador del Dr. Lecter, reveló que se inspiró en un mexicano para su personaje literario. Así que hoy hablaremos de los hechos reales detrás de Hannibal Lecter y quién fue el asesino serial mexicano que inspiró a este personaje, quien ya es una figura del cine de terror. Si te gusta pasar un buen momento lleno de terror, te invito a unirte a nuestra comunidad para escuchar las mejores historias de horror. No olvides seguirme en mis redes sociales, donde también subo contenido macabro. Comenzamos. Der Hass lässt hier keine. Der Neid über die andere Engel. Was gibt's die Uhr? Estamos a finales de la década de los años 70. En Latinoamérica había fuertes dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile o la de Jorge Videla en Argentina. En esa época, Steve Jobs y Steve Wozniak gestaron en un garage lo que se convirtió años después en una de las compañías más importantes, Apple. Pero en aquellos tiempos, Thomas Harris pasó de ser un periodista de 15 años de carrera a convertirse en un escritor de ficción. Así, realizó los primeros esbozos de su libro Dragón Rojo, y para su historia, recordó una serie de asesinatos registrados en México. Y es que en el estado de Monterrey, la gente decía que el diablo andaba suelto. A finales de 1959, se registraron asesinatos aleatorios de varias personas, pero en circunstancias extrañas y horrendas. Específicamente, un par de muertes fueron de las más sonadas en Monterrey, que por aquel entonces no estaba habituada a los grandes titulares de las historias llenas de sangre. Primero se dio el asesinato de Jesús Castillo Rangel, un joven cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un consultorio médico del barrio Tallares. Ese hallazgo generó una enorme preocupación. Después, fueron masacrados 3 hermanos de la familia Pérez Villagómez, que volvían de Texas de un viaje de compras, y fueron atacados supuestamente por un loco armado en una carretera cercana a la capital de Nuevo León. Es así que la psicosis se desató en Monterrey, ciudad en la que nunca se había escuchado de crímenes como esos. El impacto de la noticia fue tal que el escritor Thomas Harris se trasladó hasta Monterrey y se inspiró en particular en el hombre tras el asesinato de Jesús Castillo, el médico mexicano Alfredo Valí Treviño. Thomas Harris en aquel entonces era un periodista de 23 años, asentado en Waco, Texas, donde colaboraba con un diario local y con la revista Argosy. Para esta última revista le pidieron viajar a México para entrevistarse con Dice Askew Simmons, un estadounidense oriundo de Texas que había sido detenido y sentenciado por el asesinato de los hermanos Pérez Villagómez en 1959. Pero que se decía que podría ser un chivo expiatorio. Simmons era un hombre con múltiples marcas en el rostro, entre ellas la de su labio leporino, así como otras cicatrices. Fue ingresado a la prisión estatal de Topo Chico, Nuevo León, donde fue condenado a muerte, una de las últimas penas capitales dictadas en México antes de su abolición. El convicto intentó en una ocasión escapar de esta prisión, pero el plan no le resultó y recibió varios disparos de los guardias. No se desangró porque lo salvó un médico de la cárcel muy hábil, explicó Harris en la edición 25 aniversario de su novela, El silencio de los inocentes. En la cárcel, Harris cuenta que le presentaron a este doctor, de apellido Salazar, quien daba consulta en la prisión. Era un hombre pequeño y ligero con cabello rojo oscuro. Se paraba muy derecho
y había cierta elegancia en él, describe el escritor en este citado libro. Por un rato, habló con el médico acerca de Simmons y su perfil psicológico, teorizando que su aspecto físico probablemente lo hizo crecer como víctima de acoso, y se preguntaban si esto tendría que ver con su comportamiento. Ya antes de salir de prisión, Thomas Harris le preguntó al alcalde de Topo Chico quién era aquel incisivo médico, y se llevó una gran sorpresa al escuchar que aquel médico era en realidad un asesino. Como cirujano, pudo empaquetar a su víctima en una caja sorprendentemente pequeña. El alcalde le describió todos los detalles. Se trataba de un médico inteligente pero a la vez loco, al que le permitían atender a prisioneros y hasta hacer consulta externa de gente necesitada. Thomas Harris explica que Salazar no era su apellido, pero no da su nombre real para dejarlo en paz. Pasaron décadas hasta que en el 2013 el escritor reveló en la reedición de su novela que aquel viaje a México y en especial el médico convicto de la prisión de Topo Chico había servido de inspiración para el personaje de Hannibal Lecter. Además, reveló que el nombre de aquel médico era Alfredo Valí Treviño. Valí era un joven doctor, casado, que tenía su consultorio en el barrio de Talleres de Monterrey. Allí era una figura respetada, principalmente por su vocación de atención a personas sin acceso a los programas de salud. En aquel entonces, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León estaba por dar carpetazo a la investigación del asesinato y la mutilación del Dr. Jesús Castillo Rangel. De acuerdo con sus investigaciones, el terrible crimen habría sido cometido por un amigo y amante del doctor. Pronto se descubrió que se trataba de Alfredo Valí Treviño, un pasante de medicina proveniente de una familia de clase alta en Monterrey. Bastó solo un interrogatorio para que las autoridades descubrieran al monstruo que tenían enfrente. Valí no solamente había anestesiado y masacrado a quien fuera su pareja, también sospecharon que había ofrecido su ayuda a jóvenes que pedían aventón en las carreteras norteñas para después asesinarlos y mutilarlos, esparciendo sus restos en el camino. 2 años después, en mayo de 1961, la justicia le llegó a Alfredo Valí Treviño, quien fue condenado a pena de muerte por diversos delitos, entre ellos el homicidio del Dr. Castillo Rangel. Fue el último preso condenado a morir por la ley mexicana. Y es que el tema de la relación homosexual también era todo un caso en aquellos tiempos, pues la ciudad de Monterrey era sumamente conservadora. No pasó mucho desde el asesinato de Castillo para que Valí admitiera finalmente el crimen. Fue sentenciado a la prisión en Topo Chico, que entonces era una temida cárcel estatal, y en la que alguien ante el mínimo rumor de ser homosexual tendría una estancia difícil. Sorprendentemente, Valí no tuvo problemas. Por el contrario, allí fue un hombre respetable. Poco después de ser internado, Valí empleó sus habilidades en medicina para atender a otros prisioneros que resultaban heridos en las riñas de aquella peligrosa cárcel. En un momento, le permitieron tener un consultorio, y el doctor también salvó muchas vidas dentro de la cárcel y atendía no solamente a pacientes internos, sino también los días de visita familiar. Había filas de gente de los barrios pobres aledaños al reclusorio que iban a pedir una atención médica que no daba el Estado. Se dice que era llamativa la imagen que proyectaba alguien que fríamente cometió un crimen como el homicidio de Castillo. Se mostraba como alguien brillante, inteligente, pulcro, que no parecía ser un asesino. Por lo que cuenta el propio Harris, siendo un joven periodista, quedó impresionado por la manera en la que el médico mexicano analizaba a Simmons.
El escritor y Vallee hablaron sobre las cicatrices de Simmons y cómo se comportaba este asesino cuando lo miraban de frente. Se preguntaban si el asesinato de los hermanos Pérez Villagómez fue una respuesta de Simmons al sentirse intimidado por su físico. Usted es periodista, señor Harris. ¿Cómo pondría eso en su diario? ¿Cómo trata el miedo al tormento en el periodismo? ¿Podría decir algo mordaz sobre el tormento?, le preguntó el Dr. Vallee a Harris. Harris señala que gracias a su entrevista con el médico de Topo Chico, pudo identificar las características de Hannibal Lecter, que aparece por primera vez en la novela Dragón Rojo como un personaje secundario. Años más tarde, estaba intentando escribir mi novela. Mi detective necesitaba hablar con alguien con un conocimiento peculiar de la mente criminal. Perdido en el túnel del trabajo, llevé a mi detective al Hospital Estatal de Baltimore para delincuentes dementes y así consultar con un recluso, contó Harris en la edición del 25 aniversario de su novela. ¿Y quién creen que estaba esperando en la celda? No era otro que el Dr. Salazar. Y gracias al Dr. Salazar, se podría reconocer a su colega y compañero practicante, Hannibal Lecter. Así, la figura de Alfredo Vallee se reflejó en Hannibal Lecter en dos sentidos: su aspecto impecable, elegante, obsesivamente pulcro dentro de una cárcel siniestra, lúgubre, como fue Topo Chico, y por el otro, la habilidad de penetrar la mente de los demás y generar preguntas interesantes sobre lo que motiva a alguien a cometer un crimen. La pena que purgaba Vallee fue conmutada luego de 20 años. El médico salió en libertad a finales de la década de 1970 y regresó a su consultorio a seguir atendiendo a la gente de la colonia Talleres. Vallee había confesado el crimen de Jesús Castillo, pero el móvil del ataque nunca fue claro, así como tampoco fueron resueltos otros asesinatos de los que se sospechaba acerca de este médico, porque nunca fueron probados. De hecho, hubo 2 casos más que se le atribuían directamente a este doctor, aunque nunca se concluyó nada. Y esa fue la historia real detrás de Hannibal Lecter. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like, no te cuesta nada y me ayudas a que mi canal crezca más. También suscríbete para subir más contenido como este. Recuerda que yo soy Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles, y en este canal se respira el cine y el terror.